Y está con nosotros desde Argentina, Agustín Laje Arrigoni, quien es magíster, politólogo, periodista y escritor, especialista en temas sobre ideología de género, quien nos hablará del análisis de la agenda feminista y de género durante la pandemia. Recordarles que una vez finalizada la ponencia, contaremos con un espacio de 15 minutos para la ronda de preguntas. Además, para una mejor transmisión, se le recomienda fijar la pantalla de la red Provida San Martín, haciendo doble clic y automáticamente aparecerá en primera plana. Sin más preámbulos, les dejamos con Agustín. Bienvenido, Agustín. Hola, Karen. ¿Qué tal? Muchas gracias por otro buen recibimiento después de nuestro intento fallido. Te cuento que afortunadamente ya estoy fuera de ese hotel, con lo cual mi conexión es mejor. Yo acabo de llegar hace un rato a mi casa. Pido disculpas por haber entrado unos minutos más tarde, que estaba dando una conferencia, una entrevista larga, en verdad, para Puerto Rico. Gracias a todas las personas que se han conectado también hoy. Disculpas del caso por el asunto de la otra vez que no anduvo bien la conexión. Espero que hoy esté todo bien. Vamos a hacer fuerzas para que todo esté bien hoy. Voy a dar por sentado que la gente que ha vuelto a conectarse, bueno, es gente que justamente ha vuelto a conectarse. O sea, que algo se entendió la vez pasada, que algo se pudo, fijar la vez pasada. Entonces voy a ir un poquitito más rápido, pero voy a tratar de cubrir todo lo que se había hablado desde el principio. No es que voy a seguirlo desde donde nos quedamos. Voy a volver desde el principio, también por si hay gente nueva, pero en general voy a dar por sentado que la mayor cantidad de gente ha estado la vez pasada. Les voy a pedir un segundo porque yo quisiera empezar entonces compartiendo pantalla. Se acordarán ustedes que la vez pasada empezaba yo diciéndoles que el objetivo de esta conferencia es tratar de entender por qué incluso en el medio de una pandemia el tema del género sigue siendo tan importante en la agenda pública. ¿Qué es la agenda pública? La agenda pública es la agenda que determina la importancia de los temas que una sociedad discute. Es la agenda que organiza la importancia de los temas que discutimos. Cuando empezó la pandemia, muchos, yo me incluyo entre ellos, erramos. ¿En qué erramos? Bueno, en que cantamos una victoria que no fue. Es decir, dijimos, bueno, fíjense, cuando los problemas reales aparecen, como una pandemia, ya no hay tiempo para las estupideces, ¿no? Ya nadie está hablando de vamos a ver en términos de los 112 géneros, a ver cómo impacta cada uno de los 112 géneros el coronavirus. Bueno, claro, no. Ya nadie está jodiendo con el tema del lenguaje inclusivo, ya nadie molesta con ese tema. Decíamos, apenas empezó todo esto. Cosa que fue cierta, durante los primeros días de la pandemia, ya por, digamos, febrero, marzo, toda esta agenda pareció esfumarse. Pareció desaparecer esta pandemia. Pareció desaparecer de la agenda pública los temas de género cuando empezó la pandemia. Esa es la idea. Pero a poco andar, la pandemia volvió a nosotros la agenda de género. Y volvió recargada, con sus típicas estupideces. Yo la otra vez les mostraba algunas noticias muy salpicadamente que yo había encontrado y que dan vuelta, que les voy a mostrar ahora muy rápido. Ustedes creo que están viendo ahora en pantalla. Si no es así, por favor me avisan, pero deberían estar viendo en pantalla un diario español, Nueva Tribuna, que nos dice que necesitamos más feminismo para superar los tiempos de la pandemia. Bueno, entonces nos explican que el patriarcado está vinculado con el coronavirus, etcétera. Denme un segundo, por favor. Vamos a deshabilitar la opción de rayar la pantalla, porque veo que hay gente que tiene ganas de rayar la pantalla. Nunca entendí las ganas que puede tener alguien de rayar una pantalla, pero bueno, ahí lo acabo de
deshabilitar. Entonces nos dicen que necesitamos más feminismo para superar la pandemia. Fíjense que esto no es una excepción. Otro medio nos dice superar la pandemia con feminismo. Así en general, ¿no? El feminismo sabe de lucha y de resistencia, entonces nos puede enseñar a superar la pandemia, etc. Que el coronavirus es un duro golpe contra el feminismo porque las mujeres están más expuestas al coronavirus y hay 70% de personal médico femenino que va a sufrir en los contagios en mayor medida. Mentira. Mentira. Los que más están muriendo en el mundo por la pandemia son los hombres. O sea, como digamos, se ha registrado en todos los países. No se sabe muy bien por qué, pero esto ataca a más hombres que a mujeres. Por lo menos en términos de víctimas fatales, seguro. Incluso acá tenemos a The Telegraph, que nos informa de que prácticamente mata el doble de hombres en comparación con las mujeres, pero no importa, no importa. El machismo mata más que el coronavirus. Esto es España. Esto es España, esto se ha venido diciendo, y entonces también mentira. Cuando uno va a ver las cifras, va a encontrar que, por ejemplo, si consideramos machismo, y digamos, para hacer esta ridícula comparación, pues ridículo, pero bueno, si consideramos el feminicidio o el femicidio, bueno, encontramos que no, que en España no hay más mujeres asesinadas por hombres que hombres y mujeres que hayan muerto en España por el coronavirus. Entonces, de hecho, las muertes en España por el coronavirus están rondando en este momento los 30.000 casos oficiales. En cambio, cuando vos ves las víctimas de femicidio, bueno, tenés 20 y tantos, 30 y tantos, según el año. Entonces, fíjense que a esta gente los números no les importan en absoluto. Lo que importa es, incluso durante la pandemia, hacer todo para que este tema siga siendo un tema de agenda pública. Incluso el tema del aborto, que es del que más vamos a hablar hoy. El aborto inseguro, una pandemia previsible, o sea, se usó la idea y el concepto de pandemia para impulsar la agenda abortista durante la pandemia. Durante la pandemia la agenda abortista volvió y se expandió, entonces aprovecharon que había muchos países que estaban con toda la gente en cuarentena para tratar de avanzar con leyes de género. Tenemos un montón de casos: Ecuador, Costa Rica, Argentina, México, no sé el caso peruano puntualmente, pero sospecho que también. Y uno de esos puntos fue obviamente el aborto, que fue impulsado. ¿Por qué hablar de aborto en tiempos de coronavirus? Amnistía Internacional, haciendo todo lo posible para que la agenda abortista no decayera en momentos pandémicos. Aborto provocado, una prestación esencial en tiempos de pandemia. Bueno, justamente la OMS vino a decirnos, oigan, no detengan los abortos, detengan todo lo demás, todo lo que se pueda detener en el ámbito médico para reconducir todas esas energías a atender los casos de coronavirus, bienvenido sea. Ahora sí, eso sí, no me detengan los abortos. Los abortos no se pueden detener. Podemos detener los odontólogos, los traumatólogos, no sé, digamos, por decir algo. Podemos detener un montón de prestaciones médicas. Eso sí, no, el aborto es un servicio esencial de salud. Claro, porque el embarazo es una enfermedad, digamos, mortal, supongo yo, ¿no? Bueno, al parecer, para la OMS, en efecto, esto es así. Entonces, bueno, aborto legal en la pandemia, más indispensable que nunca, nos dice La Izquierda Diario, que es una red internacional de la izquierda en muchos países, también tiene obviamente llegada a Perú, mucha llegada a Perú. La OMS publica directrices para ayudar a los países a mantener los servicios sanitarios esenciales durante la pandemia del COVID, y obviamente cuando ves el detalle, allí está el aborto, ¿sí? El aborto es un servicio esencial. La pandemia, mientras tanto, del coronavirus interrumpe los tratamientos contra el cáncer y las enfermedades crónicas. Bueno, esto es un tema menor, parece ser. La propia ONU te lo dice, ¿eh? Lo que no se puede interrumpir es la prestación de abortos. Eso no se puede interrumpir. Bueno, acá tenemos más datos que no vienen ahora del caso. No vienen ahora del caso, pero tienen que ver con las muertes de cáncer, etc. La gente ha dejado de ir al médico por miedo, incluso, pero no tiene que dejar de ir al médico para abortar. Tiene que seguir yendo a abortar, por eso digo, la
OMS llama a que se considere servicio esencial. Bueno, no quiero seguir dándole vueltas a esto, pero traigo a colación estos datos muy rápidamente para que ustedes entiendan a dónde apunto yo. ¿A dónde apunto? A mostrarles cómo en el marco de una pandemia, cuando pensábamos que la agenda de género no tenía nada que hacer en una pandemia, resulta que la agenda de género está más presente que nunca. O bien diciéndonos, por ejemplo, que el feminismo es una solución para la pandemia, o bien aprovechando la situación para declarar como servicio esencial de salud el aborto en el marco de una pandemia. ¿Por qué? Es la gran pregunta de esta conferencia. ¿Por qué en una pandemia seguimos perdiendo el tiempo con el tema del género? ¿Por qué en una pandemia seguimos con la cuestión de que las mujeres tienen que abortar y tenemos que hacer todo lo posible para que vayan a abortar? Porque es un tema de salud esencial. Bueno, ¿por qué? Porque el aborto es biopolítica. Hasta aquí, digo, esto ya lo habíamos hablado, voy a hacer un repaso muy rápido. ¿Qué es la biopolítica? La biopolítica es la política sobre lo biológico. Es la política sobre los índices que corresponden a lo biológico. Es la política, digamos, sobre las poblaciones en lo que las poblaciones tienen de biológico. Por ejemplo, tasa de natalidad. Una política para reducir la tasa de natalidad es una biopolítica. Tasas de mortalidad. Podemos pensar en la eutanasia, ¿no? Así como hablamos de aborto, podemos hablar de eutanasia, ¿por qué no? La eutanasia es una biopolítica. Bueno, tasas de morbilidad, etcétera, ¿no? Todas este tipo de variables estadísticas demográficas de poblaciones, cuando se hacen políticas para manipularlas, es lo que llamamos biopolítica. Y el aborto es una biopolítica. Y eso es lo que voy a tratar de mostrarles hoy. ¿Por qué el aborto es fundamental en tiempos de pandemia? Porque es una biopolítica que tiene un objetivo. Que además de hacer mucho dinero, que lo vamos a ver hoy también, además de hacer mucho dinero, de lo que se trata el aborto es de controlar a las poblaciones en sus variables de natalidad. ¿Qué es la natalidad? Bueno, el índice de personas que nacen en una población específica. ¿Cuál es la natalidad en Perú? ¿Cuál es la natalidad en Argentina? Bueno, responde a la pregunta de cuántas personas nacen, para hacerlo simple, ¿no? ¿Cuántas personas nacen por año? Ok, la natalidad es tanto, ¿sí? Ahora, hay un problema, que es que hay gente que no le gusta que nazcan tantas personas en el mundo. Hay gente que considera que el mundo tiene demasiada gente y que, bueno, que este mundo sería mucho mejor si tuviésemos mucha menos gente. ¿Y qué hace el aborto? Bueno, el aborto como política impide nacimientos. ¿Y la pandemia qué hace? Bueno, y la pandemia se lleva vida, pero mientras tanto tenemos que hacer que la gente no se reproduzca tanto. Y si la gente se reproduce, bueno, que no haya gente que esté naciendo, que la gente no nazca tanto. Esa es la idea. Entonces yo les voy a mostrar cómo esto empieza a gestarse hace mucho tiempo. Yo voy a poner un punto de arranque un poco aleatorio, ¿no? O sea, un poco injusto, pero podría empezar mucho antes, pero vamos a empezar de acá. El logo que ustedes están viendo en pantalla es el logo de Planned Parenthood, pero no de la IPPF, o sea, no de la International Planned Parenthood Federation, sino que este logo es de la Planned Parenthood Federation of America, o sea, la Planned Parenthood de Estados Unidos, que nació antes que la versión internacional, que es la famosa IPPF. ¿Quién es la ideóloga? ¿Quién es la responsable? ¿Quién es la fundadora de Planned Parenthood Federation of America, de la PPFA? Esta señora. Margaret Sanger, una feminista de fines del siglo XIX y principios, digamos así, del siglo XX. Margaret Sanger en el año 1916 es una feminista muy reconocida, muy reivindicada por el feminismo. En el año 1916 ella funda la primera clínica de control natal en los Estados Unidos. En el año 1921 funda la American Birth Control League,
¿Qué es la American Birth Control League? Eso en español significa la Liga Americana de Control Natal. Suena feo ese nombre, ¿no? Control natal. Vamos a controlar la natalidad, que es lo que hablábamos recién. Y va a sonar sobre todo muy feo en 1941, cuando la American Birth Control League pasa a llamarse Planned Parenthood Federation of America. Ustedes tienen un chat y a mí me gusta interactuar con la gente. A ver si me pueden arrojar algunas ideas de por qué cambia el nombre. ¿Por qué cambia el nombre en 1941? ¿Qué pasa en 1941? Que esta gente dice, a ver, no, tenemos que cambiar el nombre. Este nombre de control natal, la verdad es que... dice ahí José María, para ser menos ofensivo y más atractivo. Claro, pero ¿por qué es especialmente ofensivo en 1941? ¿Por qué piensan ustedes que en 1941 hay una asamblea de la ONU? Sí, bueno, ahí me gusta lo que Franklin dice. Ahí está Diego, excelente. Es eso. Por la guerra. En 1941 estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial había una potencia que era la Alemania Nacional Socialista, que estaba con todas estas cuestiones de control de natalidad y leyes de eugenesia para mejorar la raza, y estaban usando abortos. Estaban usando abortos para mejorar la raza, etc. Entonces, bueno, desde Estados Unidos estamos vendiendo control natal, lo mismo que está haciendo la Alemania nazi. No, bueno, a ver, busquemos un nombre más simpático, ¿no? Entonces, un nombre simpático es Planned Parenthood Federation of America, que esto significa la Federación Americana de Planificación Familiar. Planned Parenthood significa planificación familiar. En 1952 aparece lo que ya nosotros muchos conocemos un poco más, que es la IPPF, International Planned Parenthood Federation, o sea, la Federación Internacional de Planificación Familiar. ¿Dónde siempre los eufemismos, dice Olga? Exactamente. De eso vamos a hablar mucho hoy. Yo los invito a ustedes a tomar nota. Esto sirva no como si uno estuviera viendo un Netflix y una serie, sino que esto trate de servir como una clase en la cual tomamos nota de las cosas que nos parecen que nos pueden servir a nosotros, porque la idea de esta conferencia es armarlos a ustedes. Acá hay una guerra cultural en ciernes. Acá hay una guerra cultural que se está desarrollando. Y nuestras armas no son armas que disparen plomo. Nuestras armas son argumentos. Entonces yo voy a darles muchos argumentos y muchos datos. Yo los invito a que ustedes tomen notas de estos datos, de los datos que a ustedes les resulten importantes, para irlos fijando y poderlos utilizar después en discusiones, que es importante discutir esto. ¿Dónde se funda la IPPF? En India. Se funda en India. Interesante, ¿no? ¿Qué pasa en India? ¿Por qué creen ustedes que se funda en India? También un objetivo de esta charla es acentuar el pensamiento crítico. Por eso yo hago muchas preguntas, que son preguntas que uno debería hacerse por sí mismo frente a estos datos que yo voy arrojando. ¿Por qué creen que esto se funda en India? Mucha gente en India, mucha población, país superpoblado, excelente. ¿Ven? Eso es pensar críticamente, es decir, nos vamos a hacer preguntas para tratar de entender las cosas. Claro, o sea, van a elegir la India, un país superpoblado en principio, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo un poco más. Este es el logo de la IPPF, lo conocemos un poco más. Algunas ideas de Margaret Sanger, la feminista Margaret Sanger, que escribió muchas cosas. Yo acá les comento algunas cosas de ella. Por ejemplo, esta. Ella dice lo siguiente: el control de natalidad es nada más ni nada menos que una ayuda para aligerar en algo el problema de los menos aptos y evitar su descendencia. Si hemos de hacer progresos raciales, este avance para la mujer debe preceder a la maternidad de cada una de ellas. Entonces, y solo entonces, puede que la madre deje de ser un incubador y se convierta en una madre de hecho. Entonces, solo ella podría transmitir a sus hijos e hijas las cualidades que hacen fuertes a los individuos y, de manera colectiva, una mejor raza. Si yo les tapaba su foto y les ponía la de Adolf Hitler, esta cita podría haber pasado tranquilamente como un discurso de Adolf Hitler, ¿no?
No, es una feminista. Es una líder feminista, es una figura histórica del feminismo, Margaret Sanger. Más niños de los capacitados, menos de los incapacitados. Digo, esto parece exagerado y uno dirá, no, bueno, no, sí. Países nórdicos, por ejemplo, digo, la tasa de nacimientos de niños Down hoy prácticamente es nula. Bueno, es la ideología de Margaret Sanger, es decir, el aborto, tienen que controlar la natalidad, mejorar nuestra especie, nuestra raza. Entonces, bueno, los incapacitados que no nazcan y mucho menos que tengan, que tengan hijos, ¿no? No. ¿Quién financió a Margaret Sanger y a la IPPF? Este señor. John Rockefeller III, de las familias más poderosas de los Estados Unidos. Además, él fundó el Consejo de Población, o en inglés, el Population Council. Que tuvo como primer presidente a uno de los fundadores de la Sociedad Eugenésica Americana y fue ex secretario del Instituto Galton, que antes se llamaba Sociedad Eugenésica, que tenía asiento en Londres. ¿Qué es la eugenesia? Bueno, es la técnica, digamos, para mejorar genéticamente a las personas. Una ley eugenésica, por ejemplo, en la Alemania socialista, en la Alemania nacional socialista, hubo leyes eugenésicas para mejorar la raza. Entonces, bueno, si nacía un bebé discapacitado, bueno, había que matarlo, ¿no? Porque, bueno, no contribuía a el mejoramiento genético de nuestra especie. Eso es la eugenesia. Entonces, ¿quiénes se meten en el Population Council? Personas que tienen ideologías eugenésicas. Ustedes dirán, bueno, esto es muy viejo, me estás hablando de ¿qué? Años 50, 60, bueno, sí, cuidado, estas son las revistas del Population Council, que sigue funcionando al día de hoy y publica estudios en revistas. Acá tenemos la Studies in Family Planning, que significa estudios en planificación familiar. Yo traje por azar algunos números muy por azar, de distintos años. Yo quisiera leerles los países y ustedes quisiera que me dijeran por qué estos países. Vayan pensándolo. A ver, Malawi, Jordán, Lagos, Ghana, Bangladesh, Kenia. Tenemos aquí en el 2005 artículos sobre, a ver si me dan los ojos para verlo, Pakistán, el norte de Ghana, Brasil, Indonesia. En el año 2010, ¿qué tenemos? A ver, Zambia, la zona rural de China, la zona rural de Ghana, Uganda, Jordán, Liberia. ¿Qué opinan? A ver, países menos desarrollados, países pobres. Exactamente. A ver, ahí Bruno dice, ¿cómo hago las investigaciones? Digamos, esto lleva mucho tiempo, obviamente. Uno tiene que leer mucha historia y empezarse a meter a ver qué hay publicado de publicaciones oficiales. Nada de lo que yo les ponga aquí son publicaciones, digamos, de alguien que dijo que esto fue así. No, yo acá te estoy poniendo en pantalla screenshots, o sea, capturas de pantalla de las propias revistas del Population Council. Acá no vas a ver nada de que, no, porque no sé quién dijo por un video o quién dijo en un blog. No, acá estoy yendo siempre a las fuentes oficiales. Fuentes oficiales. O sea que esto no son teorías de la conspiración, es todo lo que está publicado, nada más. Bueno, no es todo, son algunas cosas que están publicadas. Entonces, claro, ustedes están diciéndolo muy bien, ahí estoy leyéndolos. Son países pobres, exactamente. Todo esto está pensado para países pobres porque, bueno, hay un problema con los países pobres que tienen muchos hijos. Ya vamos a ver cuáles son esos problemas. Pero vamos a seguir. Lyndon Johnson, presidente de los Estados Unidos, en una de sus alocuciones públicas, dice lo siguiente: $5 invertidos en control natal equivalen a $100 invertidos en crecimiento económico. $5 invertidos en control natal equivalen a $100 invertidos en crecimiento económico.
Claro, a ver, el control natal es importante, incluso es económicamente importante, se habrán dado cuenta, ya vamos a ir viendo por qué. Ustedes quédense con esa frase. Año 1967, ustedes tienen en pantalla a Robert McNamara. En el año 67 ya Gran Bretaña legaliza el aborto. Claro, digamos, hubo mucha presión, Planned Parenthood, todas estas instituciones estaban operando muy bien. En el 67 se legaliza el aborto en Gran Bretaña. El primer país en el mundo que lo había legalizado, o la primera estructura, digamos, que lo había legalizado fue la Unión Soviética. Si mal no recuerdo, en el año 1922. En América, el primer país que lo legaliza es Cuba, la Cuba de Fidel Castro. Pero en el año 67 lo legaliza el aborto Gran Bretaña y en ese mismo año se crea en la ONU el Fondo de las Naciones Unidas para actividades en población. La famosa UNFPA, por sus siglas en inglés, ¿sí? O sea, la ONU se hace de una agencia que especialmente se va a focalizar en actividades en población, o sea, en controlar la población. 1968, Robert McNamara, como les dije, quien está en la foto de la diapositiva, asume la presidencia del Banco Mundial y dice lo siguiente: el rápido crecimiento demográfico es una de las mayores barreras que obstaculizan el crecimiento económico y el bienestar social de nuestros Estados miembros. O sea, el tema natal está directamente vinculado con el tema económico. Necesitamos que los países pobres dejen de tener hijos, ¿ok? En Teherán, una conferencia internacional de los derechos humanos, de estas agencias internacionales, proclaman el derecho humano básico ese mismo año, el derecho humano básico es escoger el número y espaciamiento de los hijos. Esto hoy se usa como argumento, pero es del año 1968. Como derecho humano, ¿qué significa elegir el número y espaciamiento de los hijos? Y bueno, se lo puede interpretar o como anticoncepción o también como aborto, que es como se lo interpreta hoy, de hecho. Rockefeller, tercero, John Rockefeller III, en 1969, fíjense qué rápido que va, 1967, 1968 y ahora 1969, John Rockefeller III da una conferencia llamada World Population, a Challenge, bueno, lo voy a decir en español, la población mundial, un desafío para las Naciones Unidas y sus sistemas de agencias. Ese es el título de una conferencia internacional encabezada por John Rockefeller III, que es el financiador de Margaret Sanger, de la IPPF, del Population Council y de un montón más de iniciativas de control natal. Él viene a dar esta conferencia y le piden esta conferencia a Naciones Unidas: oigan, ustedes con sus sistemas de agencias, háganse cargo, por favor, de la cantidad de gente que nace en este mundo. Sí. Había alguien que recién me preguntaba, ¿cómo hago las investigaciones? Bueno, fíjate, por ejemplo, este es un documento público. Lo puse ahí en pantalla para que ustedes mismos lo puedan buscar y acceder si ustedes quieren, ¿no? Es un documento público. Al año siguiente, 1970, Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos en ese momento, dice: estoy muy impresionado por el alcance y el empuje del reciente informe del panel de la Asociación de Naciones Unidas, presidido por John Rockefeller III. ¿Qué panel? Este panel. Este panel, claro. ¿Cómo llego yo a este panel? Porque llego a esto de Nixon. Entonces digo, a ver, ¿de qué panel se trata? Se trata de este panel, ¿sí? Entonces dice Nixon: le pedí al secretario de Estado y al administrador de la Agencia para el Desarrollo Internacional, que es un órgano del Estado norteamericano, por sus siglas se llama AID, ahora lo vamos a llamar de ahora en más AID, es una agencia para controlar las políticas públicas de otros países, ¿sí? Por eso ellos le llaman muy lindo, Agencia para el Desarrollo Internacional, ¿no? Entonces le pedí al secretario de Estado y al administrador de la AID dar alta prioridad a la planificación familiar y de población. Similarmente, le estoy pidiendo a los secretarios de Comercio y Salud, Educación y Bienestar y a los directores de Cuerpos de Paz y de la Agencia de Información de los Estados Unidos que presten mucha atención al asunto de la población cuando planean operaciones en el extranjero. O sea, desde esta conferencia, el tema poblacional pasa a ser política pública internacional para los Estados Unidos. Pone, como ustedes verán, a todas sus agencias u órganos más importantes a nivel internacional a controlar la población y la natalidad de
países extranjeros. Naciones Unidas y sus agencias especializadas y otros cuerpos internacionales deben tomar el liderazgo respondiendo al crecimiento de la población mundial, dice Nixon. Quien en la fuente son los Public Papers of the President of the United States, o sea, los papeles públicos, digámoslo así, de los presidentes de Estados Unidos. Es un documento público del Estado norteamericano. Lo pueden acceder por internet. Este corresponde a la página 523. Digo, todo lo que estoy diciendo siempre tiene la cita, habrán visto en las diapositivas. Ese mismo año, Nixon funda la Comisión sobre el Crecimiento Demográfico y el Futuro de Norteamérica, quien la preside John Rockefeller III otra vez. Esto va tan rápido, que ya para 1973 tenemos Roe versus Wade. ¿Quién sabe qué es Roe versus Wade? A ver si me comentan en el chat. ¿Qué es Roe versus Wade? ¿Alguien sabe qué es Roe versus Wade? El juicio para determinar la legalidad del aborto. Excelente. Eso mismo es. Es un caso sobre el aborto, caso que permitió la legalización del aborto, etc. No voy a explicar cómo funciona el sistema en los Estados Unidos, pero un fallo termina determinando la legalidad del aborto en los Estados Unidos porque sienta jurisprudencia. En 1973, y después se sabe que fue una farsa. Se sabe después que fue una farsa porque una de las partes, la parte que supuestamente, digamos, yo no me acuerdo si era Roe o era Wade, les tengo que ser sinceros, no me acuerdo cuál de los dos era el que reclamaba la legalidad del aborto, pero esa misma persona después dijo, ¿saben qué? Esto en verdad fue una farsa de la cual yo me arrepiento, pero no importa, ya está, es legal. En 1974 tenemos la primera conferencia internacional de la ONU sobre la población y el desarrollo en Bucarest. En Bucarest. Participan 135 gobiernos y 14 agencias de la ONU. ¿Se acuerdan de esto otro? A ver, vamos para atrás. Vamos a decirle a Naciones Unidas y a sus agencias especializadas y a otros cuerpos internacionales que tomen la delantera. Ya la tomaron en 1974. Miren qué rápido, ¿no? Qué rápido. En esos paneles, John Rockefeller III dice la planificación de la población ha de ser una parte fundamental de cualquier programa de desarrollo moderno, tal como lo reconocen y lo aceptan los líderes de las naciones. Mentira. En Bucarest fracasó el intento de controlar la población mundial porque los líderes de las naciones del tercer mundo se levantaron contra esta imposición y acusaron de imperialismo demográfico. Imperialismo demográfico o imperialismo cultural a lo que estaba pasando en la ONU. Argentina se levantó contra esto, México, países africanos, etc. En 1975 ya tenemos otro fallo, menos conocido, pero se los quiero mencionar, Planned Parenthood versus Fitzpatrick. En este fallo se determina la legalidad de los abortos en menores de edad sin consentimiento de sus padres. ¿Cómo avanza de rápido? Solamente 2 años. ¿Qué aparece? A ver, fíjense esto ustedes. 1974 fracasa la conferencia de la ONU para controlar la población. El 10 de diciembre de 1974, entonces, o sea, a fin de año, de ese año, va a aparecer el famoso informe Kissinger. O mejor conocido, bueno, también conocido como Memo 200. Esto es un informe secreto, es un informe clasificado del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, que va a muy poquitas personas, al presidente, por ejemplo, al presidente Nixon. Y este informe, para que ustedes lo entiendan en breve, va a decir que el asunto de población es una cuestión muy importante para la seguridad nacional de Estados Unidos. Por 3 razones. Número 1, recursos naturales. Claro, tanta gente en estos países no va a consumir los recursos naturales. Y nosotros necesitamos esos recursos naturales también, ¿no? Número 2, contaminación. Agenda verde. Agenda verde. Claro, esta gente es pobre, son muchos, contaminan mucho, por lo tanto, ni siquiera tienen dinero para energías limpias, reciclaje.
ser veganos y toda esta cosa, ¿no? No, ellos no tienen dinero para esto, entonces que por lo menos sean menos. Que por lo menos sean menos. Y tercer punto, los problemas migratorios. Claro, esta gente son muchos y después quieren subir hacia el norte y quieren venir acá. Y bueno, no. Mejor que se reproduzcan menos para que no nos traigan a nosotros problemas después migratorios, ¿no? Entonces, algunas citas muy, muy dispersas del informe para que ustedes entiendan. Dice que la política poblacional se convierte en relevante para el suministro de recursos y para los intereses económicos de los Estados Unidos. Esto lo dice el informe Kissinger. Informe, perdón, para que les quede claro, del 10 de diciembre de 1974, que se desclasificó hacia la década del 90. O sea, esto es un documento público que se puede encontrar en los documentos del Estado norteamericano. Es un documento público, ustedes pueden acceder también a eso. Dice también el informe, llama la atención sobre la necesidad de programas a gran escala de información, educación y persuasión dirigida a disminuir la fertilidad. Llama a impactar sobre los líderes de muchos gobiernos, especialmente en África y algunos países de Latinoamérica. Hay un riesgo, dice Kissinger, claro, el riesgo de Bucarest, que algunos líderes de países menos desarrollados vean las presiones de los países desarrollados en el área de planificación familiar como una forma de imperialismo económico o racial. Esto puede crear una contrarreacción seria a lo que pasó en Bucarest. ¿Cómo evitarlo? También lo dice el informe. Es importante, tanto en el estilo como en la sustancia, evitar la evidencia de coerción. O sea, esto es despampanante, ¿no? O sea, vamos a ejercer coerción sobre la gente, pero borremos la huella, ¿no? Que no se note, borremos la evidencia. ¿Cómo? Bueno, afirmando repetidamente que tal apoyo a la planificación familiar deriva de una preocupación con respecto a el derecho de la pareja individual a determinar libremente y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos, o sea, Teherán, ¿se acuerdan? La Conferencia de Derechos Humanos en Teherán, ok, viene de ahí, y es exactamente lo mismo que nos dicen, y hoy, lo mismo que nos dicen hoy, y a tener información, educación y los medios para lograrlo. O sea, acá entra, por supuesto, el aborto. Por supuesto. Ahora bien, ya para 1975 tenemos otro presidente de los Estados Unidos, que es Gerald Ford, que toma el informe Kissinger y lo convierte en una política nacional, una política de Estado, una política pública, ¿sí? A través de un memorándum de resolución de seguridad nacional número 314, adopta el memo 200 de Henry Kissinger. Y dice lo siguiente, dice que el presidente cree que el liderazgo de Estados Unidos es esencial para combatir el crecimiento poblacional. Por eso yo les decía, estamos en una lucha cultural, acá hay un combate. Hay un combate que no lo hemos declarado nosotros, se nos ha declarado contra nosotros. Y Ford llama a impulsar evaluaciones sobre los esfuerzos de los programas de AID, como así también sobre los esfuerzos de otros grupos nacionales e internacionales. Claro, ya hay una serie de naciones ricas y de organizaciones internacionales, ONGs y agencias de la ONU que están bien articuladitas, tan bien articuladas, para llevar adelante el combate contra el crecimiento poblacional. Y por eso además hay que solicitar la ayuda de otros países desarrollados, recientemente ricos, etc. ¿Qué pasa desde entonces? Bueno, van a venir un montón de conferencias. La primera conferencia internacional sobre la mujer, después la segunda 5 años más tarde, en 1980, la primera fue en México, la segunda en Copenhague, después en Nairobi en el 85. Y vamos a llegar, esto es lo que más me importa de esta conferencia, a 1994 con, wow, miren ustedes, Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Díganme, ¿cuántos años habían pasado desde Bucarest? A ver si están atentos. ¿Cuánto tiempo pasó desde Bucarest? Excelente, María Paula. Excelente. 20 años. Pero, ¿saben qué? Esto fue un éxito. Bucarest fue un fracaso. Esto fue un éxito. Se dio en el Cairo. Otra vez me preguntaban, ¿de dónde saco estos datos? Estos son datos públicos de la ONU. Los pueden encontrar ustedes también. Este es el informe. Lo tiene acá en pantalla. Es el informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994 en el Cairo, que dice cosas como la siguiente. Apenas empieza, vos te vas a encontrar con esto.
en el preámbulo nomás. Lo voy a leer muy rápido, ¿sí? La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994 se celebra en un momento decisivo de la historia de la cooperación internacional. En vista del creciente reconocimiento de la interdependencia de las cuestiones mundiales de población, desarrollo y medio ambiente, los tres factores que les mencioné antes que aparecen en el informe Kissinger, de 20 años atrás, dice esto: nunca ha habido tantas posibilidades de adoptar políticas socioeconómicas y macroeconómicas adecuadas para promover en todos los países, el crecimiento económico sostenido en el marco del desarrollo sostenible, bla, 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 ¿no? Nunca antes ha habido en la comunidad internacional tanta técnica, tanta tecnología para garantizar el crecimiento económico, bla, 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 bla. Ahora bien, esto es lo importante. Ahora bien, la utilización eficaz de los recursos, los conocimientos y las tecnologías se ven condicionadas por obstáculos económicos y políticos a nivel nacional e internacional. Por consiguiente, pese a que hace ya tiempo que se dispone de amplios recursos, su utilización para lograr un desarrollo socialmente equitativo y ecológicamente racional se ha visto seriamente limitada. ¿Se están refiriendo a qué cosa? ¿Esto es un congreso de qué? De población. ¿Cuál es ese obstáculo? Ese obstáculo se llama crecimiento poblacional. Crecimiento poblacional. A tal punto que, fíjense, a poco andar en el informe encontramos esto. Actualmente la población mundial se estima en 5.600 millones de personas. Aunque la tasa de crecimiento tiende a disminuir, en términos absolutos se ha producido un aumento, que actualmente es de más de 86 millones de personas por año. Es más de 86 millones de personas por año. Es probable que la población siga aumentando en más de 86 millones de personas por año hasta el año 2015. Retengan ese año. Durante los 6 años que quedan de este decenio es de importancia decisiva. Las naciones del mundo, sus actos, sus omisiones, elegirán entre toda una gama de posibles futuros demográficos, biopolíticas, ¿sí? Entonces acá hace estimaciones, hace 3 estimaciones. Dice que lo más bajo de aquí al nuevo milenio van a ser 7.100 millones de personas. En términos medios puede haber 7.500 millones de personas y la variante alta es de 7.800 millones de personas. Esas son las 3 medidas que arroja el informe. Ahora bien, esa diferencia de 720 millones de personas en un breve espacio de 20 años, o sea, entre la hipótesis de mínima y la hipótesis de máxima, dice, es superior a la población actual del continente africano. Entonces, claro, hay que hacer algo. Esta gente no puede nacer porque no podemos tener otro continente africano. Las proyecciones para un futuro más lejano difieren igual, pero pueden llegar a ser hasta 11.900 millones de personas para el año 2050. O sea, hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, esto hay que hacer, por ejemplo, medidas. Pide que todos los países deben esforzarse porque la salud reproductiva esté al alcance de todas las personas de edad apropiada lo antes posible. Y a más tardar para el año 2015. ¿Qué es la salud reproductiva? Digo, si el problema que identifica el informe es que hay muchas personas naciendo, ¿a qué le llaman salud reproductiva? Bueno, acá te van a decir, sí, atender los partos sin riesgos, etcétera, porque hay que decir algo lindo, ¿no? Pero cuando ustedes ven al final del párrafo, pide que se legalice para el año 2015 la interrupción del embarazo. La interrupción del embarazo es el eufemismo que se utiliza para decir aborto. Tanto así que andamos un poquito más en las medidas y encontramos esto. Fíjense lo subrayado. Para el año 2015 pide que los estados proporcionen acceso universal a una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de familia y a servicios conexos de salud reproductiva que no estén legalmente permitidos. O sea, me importa un bledo si tu país tiene legalizado el aborto o no, como servicio de salud reproductiva. Para el año 2015 quiero que lo tengas legalizado. ¿Por qué se creen ustedes que a partir del año 2015, sobre todo la agenda de género, se ha impulsado con tanta ferocidad en nuestros países? Y porque no hemos cumplido. Muchos de nuestros países no han cumplido. Entonces, bueno, hay que apretar. Y a nuestros países los están apretando por esto. Esto es un documento público, ¿ok? Acá no me estoy inventando nada.
Entonces el objetivo sería ayudar a las parejas y a los individuos a alcanzar sus objetivos de procreación y brindarles todas las oportunidades de ejercer su derecho a tener hijos por elección. Claro, si yo tengo un hijo en gestación y no lo quiero elegir como hijo, lo puedo matar, por ejemplo, ¿no? Hay gente que está esperando en el waiting room, ¿cómo es que se dice? Digamos, en el cuarto de espera. Hay gente que está esperando para ingresar en el cuarto de espera y a mí me aparece el aviso, les aviso de los organizadores, ¿sí? Entonces, esto también es un gran negocio. Acá lo tienen, esto es parte del mismo informe. Dice, todo esto sí, es muy lindo y va a costar dinero, ¿eh? La planificación de la familia va a costar dinero. ¿Cuánto dinero? Bueno, el cálculo es 17.000 millones de dólares en el año 2000, 18.500 millones de dólares en el año 2005, 20.500 millones de dólares en el año 2010, 21.700 millones de dólares en el año 2015, ¿eh? Y puede ser mucho más también. ¿Cuánto dinero, no? Digo, ¿cuánta gente podría comer con este dinero? En vez de matar a personas por nacer, que es parte de esta política, ¿cuántas otras cosas se podrían hacer con tanto dinero en el mundo, no? Pero bueno, esta política va por otro lado. No es una política tanto de vida, sino sobre todo de muerte, como lo hemos visto. No voy a meterme con Beijing, que es la de 1995, lo voy a pasar, sino que yo quiero que ustedes, digo, a ver, este informe es muy largo, ¿sí? Yo les he traído algunas cositas, después los interesados les sugiero que ingresen a leerlo y estudiarlo porque es impresionante, es todo lo que está pasando hoy, ¿sí? Fíjense hoy cómo se meten en la soberanía de nuestros países, de nuestras naciones. Ustedes sabrán que en Argentina nosotros hemos tenido el combate contra el aborto hace apenas 2 años y no solamente nos enfrentamos contra las de pañuelito verde, nos enfrentamos contra la ONU. La ONU se metió en el país para presionar y hacer lobby para que se apruebe la ley del aborto. Esta es la revista de política más importante de Argentina, ¿sí? Que pone la noticia que la ONU ha felicitado a Argentina y le pide la aprobación de la ley. Ahora, la ONU no es soberana en Argentina. En una democracia, a ver si saben esto, que es importante. ¿Quién es el soberano en una democracia? ¿Quién se supone que es soberano en una democracia? Vamos a resumir qué es la soberanía diciendo que la soberanía es el hecho de tener el poder último de decisión. El pueblo, perfecto, José María, Jorge, Ruth, bueno, el individuo, pero en tanto que es parte de una ficción colectiva que se llama pueblo, ¿no? Somos, digamos, ¿no? El pueblo en la ideología democrática es el soberano. Por eso democracia se llama democracia. ¿Qué es demos? ¿Qué es demos en griego? Es pueblo. Demos en griego es pueblo. Y kratia es poder. Kratia es poder, el kratos, ¿no? Entonces, ahí está. Digo, nuestras democracias no existen. ¿Ustedes creen que vivimos en democracia? No. ¿El soberano es el pueblo en Argentina? Bueno, acá parece que no. Tenemos un montón de organizaciones extranjeras metiéndose a decirnos que tenemos que matar a nuestros hijos en gestación. Bueno, cuando no salió la ley del aborto, la ONU mandó un comunicado repudiando la decisión de los senadores, etc. Vamos a hablar un poquito de financiamiento, muy rápido, ¿sí? Para que vean que esta es una agenda que yo entiendo, hay mucha gente que le gusta porque, bueno, están a la moda, se piensan que están haciendo una revolución. No, acá no hay revolución. Acá hay mucha plata haciendo ingeniería social. Hay mucha plata. YPF, de lo cual algo hemos hablado recién, ¿no? YPF tiene presupuestos multimillonarios, públicos. Otra vez, ¿de dónde sacó esto? De la página. ¿De quién? ¿De un blog? No, de YPF. YPF.org, usted lo pone ahí a chequear. Presupuestos multimillonarios que se dirigen a financiar a grupos abortistas, feministas, etc. Por ejemplo, en Argentina, pero fíjense todos los países que aparecen ahí: Brasil, Laos, Yemen, Uruguay, Sudán, Haití, Bangladesh, Perú aparece ahí arriba, no sé si lo ven.
Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. Recibió una buena cantidad de dinero, una muy buena cantidad de dinero. Yo he marcado aquí sobre todo de Argentina, bueno, porque es donde yo soy, pero ustedes tienen en pantalla, allí arriba aparece Perú, otra vez, Asociación Familia Sana. México. Bueno, en fin, no quiero abundar porque las listas son largas. Ustedes verán, y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué esta gente está poniendo tanto dinero para que se legalice el aborto, no? ¿De dónde aparece tanto? Digo, aparte nos han dicho que el aborto cuando se legaliza es gratuito, ¿no? ¿Es gratuito el aborto? No, el aborto no es gratuito. Que no lo pague la mujer que se practica el aborto no significa que no haya atrás una estructura a la cual se le esté pagando por ese aborto. Claro, a ver, seríamos muy tontos de pensar que hay algo que es gratis en esta vida. No, 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 no. Cuando vos te hacen un regalo, vamos a decir así, cuando vos un amigo te regala algo, no significa que eso es gratuito. Significa que tu amigo lo tuvo que pagar. Alguien lo cobró. Vos no lo pagaste, pero tu amigo sí. Y alguien hizo negocio. Bueno, lo mismo pasa en este caso. Cuando se legaliza el aborto, no lo paga la mujer que se hace el aborto, sino que lo pagan todos los ciudadanos que pagan impuestos. O sea, el Estado te obliga a ser cómplice de un genocidio oculto. ¿Y por qué? Bueno, porque hay una estructura financiera, digo, hay un gran negocio atrás del aborto. Nuestros países legalizan el aborto y después ocurre que, bueno, anda a prestar aborto. Sí, si no podemos prestar ni odontología digna y vas a hacerte el campeón del aborto. No. Tenés que hacer ¿qué cosa? Bueno, terciarizar. Y cuando terciarizás, ¿qué pasa? Bueno, ahí llega Planned Parenthood con su red de clínicas abortistas a cobrarle al Estado ¿para qué? Para realizar abortos. Bueno, acá está un dato más de Argentina que no viene al caso. ¿Cuántos delivery points? O sea, cuántos puntos de encuentro? Vamos a decirlo de forma más simple, ¿cuántos espacios, cuántas clínicas abortistas tiene Planned Parenthood? Acá lo tiene en su informe del año 2016. 46.000. 46.000 lugares donde te podés hacer un aborto en IPPF en el mundo. Lo comparemos con McDonald's. McDonald's, la comida chatarra más exitosa de la historia del hombre, que encontrarse un McDonald's en cada esquina de cualquier ciudad, tiene 33.900 sucursales en el mundo. O sea, hay más lugares para hacerse abortos que dirige Planned Parenthood que McDonald's en el mundo. ¿Se entiende? Es un gran negocio. Con la diferencia, además, de que hacerse un aborto no cuesta lo mismo que comprarse un Big Mac. ¿Cuánto cuesta hacerse en Planned Parenthood un aborto? Acá está. Hasta $1.500 en el primer trimestre. A veces es menos, dice, pero bueno, a veces. Hasta $1.500 en el primer trimestre. Y si es después del primer trimestre, bueno, ahí sí, mucho más. La intervención es más complicada. Díganme ustedes si esto no es un negocio impresionante. No quiero abundar, pero otros grupos que no tienen que ver necesariamente con el aborto, como el lobby LGBT, está también muy bien financiado. Acá les pongo un ejemplo, LGBTQ Issues. Es una ONG LGBT. Y maneja un presupuesto anual de $200 millones. Digo, a ver, ¿qué presupuesto maneja la Red Provida San Martín? ¿Qué presupuesto maneja la Fundación Libre que yo dirijo? No, ahí no hay presupuesto porque no hay dinero, hacemos lo que podemos. Nos conectamos a Zoom y hacemos lo que podemos. Esa es la realidad. Ahora, estos tipos la tienen fácil. La tienen realmente muy fácil. Este es un reporte anual de recursos del LGBT para el año 2015-2016, para ponerles un ejemplo, que nos dice el propio informe de LGBTQ Issues,
o sea, esto es un informe de los LGBT, han hecho una contabilización de las organizaciones LGBT más importantes y llegan a la conclusión de que entre el año 2013 y el año 2016, estas organizaciones LGBT han manejado más de 950 millones de dólares. En 4 años, 950 millones de dólares. Claro, con eso, obviamente vas a tener a todos los medios apoyando estas agendas, vas a tener a todas las universidades de tu lado, vas a tener a todos los políticos de tu lado. Es muy simple. Digo, la plata manda, el dinero manda. Estas son las ONGs que más donan al LGBT. Fíjense de dónde vienen, ¿no? Vamos a leer solamente los países, muy rápido. Las ciudades o los países, ¿no? Ambas cosas. Nueva York, Orlando, Nueva York, Denver, Nueva York, Holanda, Seattle, Estados Unidos, San Francisco, Estados Unidos, Nueva York, San Francisco, Foster City, Estados Unidos, Orlando, Nueva York, Londres, Nueva York, Los Ángeles, Ámsterdam. O sea, ahí operan. Acá yo no estoy viendo, no sé, fundaciones de Argentina, de Perú. Fíjense la cantidad de dinero que ponen. Pero no solamente ONGs ponen este dinero, también hay gobiernos. Hay gobiernos poniendo este dinero según los propios LGBT. Esto, insisto con esto es un informe de los propios LGBT, del LGBTQ issues, ¿ok? LGBTQ issues. ¿Quién pone dinero? Bueno, Holanda, Suecia, Estados Unidos, la Comisión Europea desde Bélgica, Dinamarca, el Banco Mundial, Noruega, Finlandia, Canadá. Acá está, América Latina. Están poniendo un montón de dinero para el LGBT en América Latina. Ellos mismos te lo reconocen públicamente. No voy a ahondar en esto, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos recibe más dinero de estados extranjeros que de nuestros propios estados. La misma Corte que ahora llama a legalizar la agenda de género, matrimonio homosexual, adopción homosexual, leyes de identidad de género, está más financiada por países extranjeros. Ahí los tenemos todos, a ver, fíjense, Dinamarca, Finlandia, la Comisión Europea, Francia, Grecia, Alemania, Irlanda, Italia, Corea, Luxemburgo, Holanda, Noruega, España, Reino Unido, Suecia, Suiza. Ponen mucho más que nosotros, y es nuestra corte. Entonces, ¿quién manda en nuestra corte? Y también hay ONGs poniendo. Arcus Foundation, figura primera. ¿Cuál es Arcus Foundation? Miren, esto es Arcus Foundation. Miren el puesto, a ver, el puesto número 1. Es la ONG que más dinero pone para el LGBT. Es la ONG que figura aquí primera en los reportes financieros de nuestra Corte Interamericana, poniendo dinero para nuestra Corte. ¿Y cómo no va a pedir nuestra Corte el matrimonio homosexual, las leyes de identidad de género, la adopción homosexual? Fíjense qué más aparece, no sé, miro por azar, no voy a leer todo, pero Google, Freedom House, Ford Foundation. Fíjense un poquito más abajo, UNFPA. A ver, ¿alguien se acuerda que era UNFPA? Que está arriba de UNICEF, que también está UNICEF, Naciones Unidas. ¿Qué era UNFPA? Siempre lo pronuncio mal, es UNFPA. UNFPA. A ver si se acuerdan. Vamos por el chat. Vamos a 3, 2, 1. Nadie se acuerda de que era UNFPA. Bueno, UNFPA es el Fondo de Población de Naciones Unidas. O sea, es la agencia que controla la población en Naciones Unidas. Lo habíamos visto, nació, si mal no recuerdo, en el año 67-68. Entonces, bueno, esa gente es la que está financiando nuestra corte. Bueno, Open Society Foundations. ¿Saben de quién es? A ver si alguien en el chat sabe de quién es Open Society Foundation. Soros.
Exactamente, esta es la ONG de Soros. Estoy haciendo un salpicado para que ustedes vean cómo se financian estas agendas. Está poniendo los derechos de la mujer, los LGBT, aborto, etcétera, ¿no? ¿Cuánta plata? Bueno, esto ya es viejo. Esto es del año pasado. El año pasado ponían 15.2 billones de dólares, o sea, más de 15.200 millones de dólares. Hoy, si entras a los reportes financieros, te vas a encontrar con 18 en un año. Hoy son 18 billones, o sea, más de 18.000 millones de dólares. Estas causas, ¿eh? ¿En dónde? ¿En dónde? Bueno, el año pasado, por ejemplo, vamos a hacerlo muy rápido, educación en los niños. Educación temprana en los niños. ¿Qué le suena a esto? Los currículos de género en los colegios. Los currículos de género en los colegios. Antidiscriminación e igualdad. Obviamente, ahí aparecerá matrimonio gay, adopción homosexual, ese tipo de cosas. Salud y derechos. ¿Qué aparecerá ahí? Aborto. Educación superior. Universidades. Derechos humanos y movimientos, instituciones. Lobbies que dicen que defienden los derechos humanos. Lobby abortista, lobby feminista, lobby LGBT, etc. Información y derechos digitales, periodismo, claro, medios de comunicación, hay que comprar a los medios de comunicación. Práctica democrática, o sea, partidos políticos. Justicia y reforma, bueno, digo, se acaba de aprobar matrimonio homosexual en Costa Rica a través de la justicia, ¿no? En fin. Voy a pasar rápido estas cosas. Acá hay más de Open Democracy, que es otra fundación, está financiando un montón de cosas, etcétera. Voy a pasar un poco más rápido, porque esto puede hacerse un poco pesado, pero hay muchísimo para hablar. Fíjense esto está interesante, a ver. Esto tiene que ver con México, pero también impacta a nuestros países. Si uno va a Open Society Foundation, va a encontrar que en México financian, por ejemplo, una cosa que se llama Chicas Poderosas, Inc. Bueno, yo medio por azar dije, vamos a ver qué es esto de Chicas Poderosas, y me metí a investigarlas. Entonces tienen esto en internet publicado, que dice que hacen investigaciones internacionales. Y entre estas investigaciones internacionales, por ejemplo, tienen esta, abortar en América Latina. Despenalización del aborto en América Latina, parte 1, no sé qué. Y dicen así, nuestra primera investigación internacional colaborativa exploró el acceso de las mujeres al aborto en América Latina. Fue producido por 28 periodistas y diseñadoras con sede en 18 países, creo que estaba incluido Perú, por eso lo traje, en un esfuerzo orgánico liderado por la comunidad de Chicas Poderosas Argentina. O sea, está todo, México, Perú, Argentina, 18 países. La investigación apareció en 15 medios de comunicación internacionales. Hacks and Hackers lo reconoció con el premio a la innovación en el flujo de trabajo. Asimismo, fue incluido en una exposición de arte en Berlín. O sea, claro, cuando tenés plata podés hacer lo que quieras. Ese es el punto que yo les quiero transmitir. Acá hay una cosa que se llama Chicas Poderosas, que hace un informe, no sé, se articula entre distintas periodistas del mundo y esto sale en 15 medios internacionales. Y termina incluso con un premio y con una exposición de arte en Berlín, ¿ok? A ver si alguna vez los amigos de la Red Provida San Martín terminan en alguna exposición de arte en Berlín, o no sé, o el libro negro de la nueva izquierda termina siendo expuesto o con un premio de Hacks and Hackers. No, olvídate, eso no va a pasar nunca. Bueno, acá vemos, obviamente, Soros, Google, Suecia, la Embajada de Estados Unidos, todos poniendo dinero a esta fundación. IVOS, The New York Times, universidades de los Estados Unidos, The Guardian, en Inglaterra, etc. George Soros donará $1.000 millones a universidades para, obviamente, mantenerlas bajo su dominio. Fíjense esto, digamos, la fundación de Soros, ya está. La fundación de Soros. Buscamos activistas jóvenes de 22 a 30 años con base en América Latina en la promoción de un proyecto de su propio diseño, que imagine nuevas realidades feministas y fomente espacios feministas más justos, inclusivos y accesibles. ¿Qué les ofrecían en concreto? $40.000 por año. $40.000 por año por llevar una propuesta feminista a
la fundación de George Soros, Open Society Foundations. Acá han entrado incluso podcasts, activistas feministas que han dicho, sí, yo voy a armar un podcast y necesito $40.000 para armar mi podcast. Hay mucha plata. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, dona más de $1.200 millones a la industria del aborto. Bill Gates también está obviamente metido en todo esto, a tal punto que si ustedes van a la página de Bill y Melinda Gates Foundation, van a encontrarse una sección especialmente dedicada a family planning, o sea, planificación familiar. ¿Qué hacen? Dice ahí, what we do, o sea, ¿qué hacemos? Planificación familiar hacemos, eso hacemos. Pero dicen ellos. Ford Foundation pone mucho dinero, por ejemplo, en la Universidad de Columbia. Les traigo un ejemplo muy concreto. La Universidad de Columbia le ha puesto casi $28 millones en los últimos años. Ahora, con ese dinero, la Universidad de Columbia ha hecho algunas cositas, como por ejemplo esta, Transnacionales de la Fe. Es un proyecto periodístico que involucra a 16 medios latinoamericanos para atacar a las iglesias evangélicas y católicas que se estén oponiendo contra la ideología de género y contra el aborto. ¿De dónde viene el dinero? De Columbia. ¿De dónde viene el dinero de Columbia? De Ford Foundation. En Perú, la República, fíjense ustedes, en Perú, ¿cuál es el medio que está vinculado con esto, que recibe dinero para hacer esto? La República. Bueno, Católicas por el Derecho a Decidir, un grupo abortista que se dice católico pero no es católico, lo hacen así para engañar a las católicas. Ha recibido más de $3,5 millones en los últimos años de Ford Foundation, y en Canadá ya están dando mucho dinero a todos estos grupos feministas, abortistas, LGBT, de género, etc. De hecho, el presidente Trudeau de Canadá ha dicho recientemente que va a destinar $1.400 millones todos los años en las agendas reproductivas. O sea, aborto. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer nosotros? Voy a cerrar con esto. Formarnos políticamente. Estos son temas de biopolítica. Hay mucha gente que le hace asco a la política, pero política, como verán ustedes, no es simplemente política electoral, estar en un partido político. Esto que estamos haciendo ahora es política. ¿Por qué? Porque la política trata del poder. Nosotros acá, de alguna forma, educándonos en política, voy a usar una palabra que está muy de moda hoy, que no me gusta demasiado, pero bueno, nos estamos empoderando políticamente, pues estamos conociendo muchas cosas, cómo funcionan. Entonces, formarse políticamente es imprescindible en estos tiempos. Quien no se forma políticamente termina siendo rehén de los políticos, termina votando a cualquier cosa, termina desinformado, engañado políticamente. Por eso es que es muy importante la formación y la educación política en casa. Educar a los hijos en política. Pues si ustedes no educan a sus hijos en política, los van a educar y los van a adoctrinar los propios políticos. Pero claro, para educar yo a mi hijo, yo tengo que estar educado en política, tengo que formarme políticamente. Para eso, yo sugiero volver a la lectura. Es decir, claro, a ver, está muy bien, esto es una conferencia, sirve mucho, es dinámico, hay pantalla y hay una presentación y yo estoy hablándolo, etc. Pero no descuidemos que la lectura nos forma intelectualmente, nos obliga a pensar de otra forma, desarrolla nuestra capacidad de abstracción, de síntesis, de comprensión abstracta de las cosas. Nuestro pensamiento crítico se desarrolla con la lectura. Entonces, buscar libros sobre estas cosas y tratar de leerlos, aunque cueste, aunque no estemos muy acostumbrados a hacer el esfuerzo, es importante, es un buen ejercicio, que enriquece mucho a la persona y a la comunidad. Buscar discursos y argumentos seculares. Digo, a ver, yo siempre trato de argumentar, no es que siempre trato, siempre lo hago, mejor dicho, yo nunca argumento desde mi fe. ¿Yo tengo fe? Sí la tengo. Claro que la tengo. Pero cuando yo argumento estas cosas, me doy cuenta que mi fe, salvo que yo lo discuta con con un cura, mi fe, no me parece que sea una muy buena idea argumentar desde la fe. Les voy a poner un ejemplo. A ver, si yo voy a la televisión y me preguntan por qué estoy en contra del aborto, yo no puedo decir porque el Papa me dijo que estaba mal el aborto.
o porque el aborto está mal porque la Biblia lo dice, o porque Jesús pateó el vientre de María cuando esta última vio a Isabel, ¿no? Entonces ahí había ya un Jesús con vida, entonces ya hay vida desde la concepción, etc. No, eso no es un buen argumento, porque nosotros tenemos que llegar a personas que tienen fe, pero también a personas que no tienen fe. Seríamos muy tontos si solamente quisiéramos llegar a personas que tienen nuestra misma religión. No, tenemos que llegar a todos, a todos. Entonces, si yo voy a un programa de la televisión y me dice, ¿por qué estás en contra del aborto? Porque hay vida desde la concepción. ¿Por qué hay vida desde la concepción? ¿Porque lo dice la Biblia? No, hay vida desde la concepción porque la genética moderna ya ha encontrado que se configura genéticamente un nuevo individuo único e irrepetible en el momento de la concepción. La embriología ha confirmado además las etapas del desarrollo de ese ser humano, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un tema científico. Y es un tema de derechos humanos, además, porque si ahí ya hay un ser humano, ¿por qué le vamos a privar del derecho humano a vivir? Y ahí ya es un argumento político, lo que estoy dando, jurídico. Ok, rebeldía. No nos pasemos de tontos. Yo entiendo dar la otra mejilla, ser excesivamente amable, ¿no? Pero a veces hay que ponerse un poco más duro. A veces hay que dejar de temerle a la incorrección política y si la verdad ofende, mal por quien se ofenda. Que se ofenda quien se tenga que ofender. Ofendamos a quien tengamos que ofender. Claro, muchos dirán, no, eso no es de un buen cristiano. Bueno, yo no sé si es de un buen cristiano o no. Lo que yo sé es que por no querer decir las cosas claras, el cristianismo hoy está pereciendo. Hoy hay un ataque sistemático contra el cristianismo y los cristianos, en su mayoría, hoy son cómplices. Por acción, no. Sobre todo por omisión, por no decir las cosas que tienen que decir. Empezando por muchos curas. Y ahí ponen, un buen cristiano habla con la verdad. Exactamente. Mansos como palomas y sagaces como serpientes. Exactamente. Exactamente. Entonces, rebeldía. Además, eso atrae a muchos jóvenes. Cuando vos al joven le das una causa que tiene épica y le mostrás, oiga, a ver, nos estamos enfrentando a este poder, a este financiamiento, a estas estructuras de dominación neocoloniales, internacionales, que tienen una agenda global sobre nuestros países, y acá está toda la información y más, hay mucho más. Hoy doy una pincelada, nada más. Bueno, ¿en qué lado querés estar? ¿Querés estar del lado de los dominadores? Bueno, sí, ponete el pañuelo verde. ¿Querés estar en la resistencia? Vení, acá te abrimos las puertas. Entonces, eso, digo, tiene su épica, ¿no? Compromiso militante. No sé, vamos a suponer que no estamos en pandemia y entonces el sábado hay una marcha pro vida. En nuestra ciudad, en nuestro pueblo, hay una marcha pro vida. Uy, no, justo el sábado yo me iba a juntar a tomar un helado con mi novia. O no, me iba a juntar a tomar una cerveza con mi mejor amigo. Bueno, reprogramalo. Compromiso militante significa pongo la militancia antes que todo. Con mi novia puedo tomarme el helado en vez del sábado el domingo. Y con mi mejor amigo puedo ir a tomar la cerveza el lunes. Ahora, la marcha es el sábado. Y mi presencia es indispensable en esa marcha. ¿Por qué razón? Porque lo único que nosotros tenemos, ya han visto todo lo que no tenemos. No tenemos dinero, no tenemos medios de comunicación, no tenemos políticos que nos defiendan, en general, y los que nos defienden no tienen buenas estructuras políticas, no tenemos agencias internacionales, no tenemos ONGs. ¿Qué si tenemos gente? Mucha gente. El problema de nuestra gente es que no ha sido educada políticamente. Y por lo tanto no entiende que su presencia en una manifestación es imprescindible cuando no se tiene poder. Porque el poder del número es un gran poder cuando vos tenés un sistema democrático. Entonces, vamos, ánimo, ánimo. Y no solamente ir a la manifestación, difundir la manifestación. Difundir todo el contenido que ustedes están escuchando ahora. No dejen que muera acá esto que estoy diciendo. Difúndanlo. Por eso les dije, tomen nota. Espero que algunos hayan tomado nota, estúdienlo, piénsenlo, armen su propia forma de argumentar y salgan a combatir. Esto es un combate.
No estamos acá para divertirnos dando esta charla, ni yo estoy perdiendo mi tiempo. O sea, si yo diera esto para divertirnos, yo estaría perdiendo mi tiempo. No creo estar perdiendo mi tiempo, porque estoy diciendo esto no para que nos divirtamos un rato, porque para divertirnos vamos a jugar un partido de fútbol o vamos a ver el deporte a la televisión, a la televisión. O vamos al cine o vamos a ver Netflix. No, esto no tiene por qué ser divertido. Acá hay que salir a combatir. Combatir intelectualmente, culturalmente, argumentativamente. Obviamente, no me malentiendan. Pero el compromiso es indispensable. Entonces, hay una manifestación, no solamente voy, sino que además la difundo, invito a amigos, invito a mi familia, la subo a mis redes sociales, la pongo en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ah, no, a mí no me gusta Twitter. Mala suerte, a mí tampoco me gusta Twitter. Pero lo aprendo a usar y lo uso porque es indispensable. No, que no me gusta Instagram, me gusta más Facebook. Bueno, sí, pero ¿sabes qué pasa? En Instagram hay muchos más jóvenes que en Facebook. Entonces, usar las dos cosas. Instagram, Facebook, usar Twitter, etc. ¿Para qué? Para impactar sobre la opinión pública, porque si impactamos sobre la opinión pública vamos a terminar impactando sobre la política. Nosotros somos la mayoría, no se olviden de eso, pero somos una mayoría que está silenciada, autosilenciada. Ahora, si nosotros dejamos el silencio de lado y nos levantamos, los políticos no van a poder mirar hacia otro lado, porque la democracia, como dijimos hace un rato, se supone al menos que es el gobierno del pueblo. Hasta acá llega esta conferencia y sé que ahora hay algunos minutos para las preguntas, así que muchísimas gracias por atender esto. Agustín, muchísimas gracias por la ponencia de esta noche, por estar con nosotros. Siempre es un gusto contar contigo y por compartirnos este tema tan importante y necesario definitivamente, sobre todo en estos tiempos en los que estos grupos feministas, como muy bien lo has explicado, ¿no?, buscan imponer con mayor fuerza su ideología. Te agradecemos muchísimo. A continuación pasaremos a la ronda de preguntas, como ya lo hemos venido manifestando, para lo cual los participantes deben levantar la mano según la opción del aplicativo Zoom. También les recordamos que estas preguntas y respuestas deben ser breves y concisas, a fin de que el ponente pueda responder la mayor cantidad de preguntas. Muy bien, ya tenemos participantes en lista. Invitamos... ¿Sí, Agustín? No, digo, yo tengo alrededor máximo de 20 minutos, porque te cuento, acá son las 11:30 de la noche y yo no he cenado y vengo de otra conferencia antes, entonces tengo más o menos 20 minutos, con lo cual pido que la pregunta sea muy precisa y que, bueno, que tenga que ver con lo que hemos hablado, ¿sí? Exacto, entonces lo reiteramos. Gracias. Preguntas y respuestas breves y concisas. A ver, tenemos a José María. Quería preguntarle si hay unas fuentes en inglés como ustedes, como Nicolás Márquez y Agustín Laje, porque yo a veces comparto con gente que solo habla inglés. ¿Habría alguien? Sí, muchas gracias, José María. Mire, está Ben Shapiro, es muy interesante, él es judío, pero se opone al aborto, a la ideología de género, al feminismo, tiene debates muy interesantes y conferencias también en internet que se pueden consultar. Después está Jordan Peterson es de Canadá, por lo tanto habla inglés. Que yo conozca, esos son los dos que yo más le sugiero buscar por internet. Ben Shapiro y Jordan Peterson. Después puede haber más gente, hay incluso instituciones. Estoy pensando en Steve Mosher. Él tiene una fundación que, si mal no recuerdo, se llama FRI, F-R-I, que es una fundación de investigaciones sobre la población. Pero es una institución pro vida, es una fundación pro vida. Puede buscar como Steve Mosher y también va a encontrar mucho de todo esto escrito en inglés por él y por su gente. Mosher se escribe M-O-S-H-E-R, así como suena Mosher, con S-H. Así que esos serían las 3 personas que yo más les recomendaría. Muchas gracias. Agustín. Ahora damos pase a Jair Mori. Hola Agustín, buenas noches. Muy buenas. Soy Gran Armia.
¿no? Gracias por todos tus videos y por todo tu trabajo. Bueno, en un video que tú hiciste, bueno, en una entrevista, decían que la mayor parte de su discurso es en desbaratar los argumentos de las feministas, del aborto y el LGBT, pero que en sí no da las soluciones a dichos problemas. Hablemos de desigualdad, de violencia, de violaciones. Y usted respondió que en la mayoría de debates solo tiene pocos minutos para hablar y que en sus conferencias de más de una hora da las soluciones. Y Sí. ¿cómo hacer para convencer a una persona LGBT de que efectivamente lo están usando políticamente? Quisiera que me pueda dar brevemente algunos puntos de dichas soluciones. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A ver, yo no he dado soluciones. No creo haber, porque digo, dar soluciones, primero la gran pregunta sería ¿a qué problema? Es decir, pues, ¿cuáles son los problemas que hay que solucionar? Por ejemplo, un problema que yo creo que merece una solución es la violencia contra la mujer. Vamos a poner ese caso, ¿no? La violencia contra la mujer. Yo sería irresponsable si yo dijera, miren, esta es la solución. Porque yo para dar una solución, esto es lo que yo digo, yo para dar una solución previamente tengo que estudiar seriamente las causas del problema que yo quiero solucionar. Ahora, yo no he hecho estudios, ni tampoco tengo los medios para hacer estudios sociológicos ni psicológicos, que a mí me clarifiquen las causas del problema de la violencia contra la mujer. Esto es muy importante de entender. Suponte que a vos, hoy, ¿qué has comido, Jair? ¿Cuál ha sido tu almuerzo? ¿Me escuchás? Sí, tallarines, pasta, tallarines. Ok, pastas. Vamos a suponer, Jair, que digo, ahora te duele el estómago, ¿no? Si ay, me han caído muy mal esos tallarines, esa pasta me ha caído pésimo, debe haber estado mala. Ha estado mala. Bueno, te vas a dormir, mañana te levantás de nuevo con dolor de estómago, te tomas un té que supone que te alivia, y te sigue doliendo el estómago, y pasado mañana te sigue doliendo el estómago y te tomas otro té. Y bueno, la semana próxima te sigue doliendo el estómago, y decís, bueno, me voy a ir a comprar una pastilla para el dolor de estómago, porque los tallarines me han caído muy mal. Y a la semana siguiente te sigue doliendo el estómago y otra vez, bueno, me voy a hacer otro té, esos tallarines que comí me han hecho daño. Vos ahí tenés dos problemas. Problema número 1, te duele el estómago. Problema número 2, te has inventado que la causa eran los tallarines. No, los tallarines no te van a hacer doler el estómago durante 2 semanas seguidas. Entonces, el problema de no conocer las causas es un gravísimo problema. ¿Cómo empieza la solución de un problema? ¿Cuál es la única solución que yo puedo ofrecer? Señalar que nadie ha estudiado las causas de los temas que dicen solucionar. Eso, o sea, a ver, si yo quiero solucionar un problema, lo primero que tengo que hacer es decir, a ver, voy a estudiar las causas de ese problema. Es el primer paso para solucionar un problema. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo puntualmente? Bueno, estudiemos cómo influye, por ejemplo, los problemas de drogadicción en la violencia contra la mujer. ¿Por qué no estudiamos, por ejemplo, cómo, a ver, pues quizás encontremos una correlación? De hecho, hay una correlación en la forma de la curva de la violencia contra la mujer y de la forma de la curva de la violencia en general. ¿No será que estamos compartiendo entre la violencia contra la mujer y la violencia contra el hombre algunas determinantes, algunas variables que están influyendo en general, por fuera del género? No. La causa es que los hombres matan a las mujeres por ser mujeres, te dicen los que te venden soluciones. Y yo no te puedo vender una solución. Lo que yo te puedo decir es, mi solución empezaría por descartar una solución tan absurda como decir que las matan por el hecho de ser mujeres. Vamos a estudiar las causas, vamos a estudiar, por ejemplo, la correlación con el alcoholismo en la familia. El alcoholismo, la drogadicción, problemas psicológicos, la ansiedad, el estrés, la depresión, problemas psiquiátricos. La estructuración sociológica familiar, cómo funcionan, cuáles son. Todo esto no se ha estudiado realmente. Nos han dicho, el problema es
matan a mujeres, ellos te dicen, los hombres matan a las mujeres, eso no es cierto, no es cierto. Hay una minoría de hombres que matan a una minoría de mujeres, eso es cierto. Hay una minoría minúscula de hombres que violenta a mujeres, eso es cierto. La inmensa mayoría de hombres no violenta a las mujeres, empecemos por ahí. O sea, ya te venden un problema que está mal formulado. ¿Cómo habría que formular bien este problema? Bueno, hay hombres que violentan a mujeres. ¿Eso es un problema? Por supuesto. ¿Es real? Por supuesto que sí. Ahora, después te dicen, la causa es que las matan por el hecho de ser mujeres. Falso. Eso es una reducción ideológica de la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Todas las políticas públicas se hacen en clave de que esa es la causa. Entonces, las políticas públicas para luchar contra la violencia de género y el feminicidio estriba en educar a la gente en perspectiva de género y estriba en difundir por los medios ideología de género, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que los países, que más han invertido en ideología de género en los últimos años, no solamente no han reducido los feminicidios, sino que allí han aumentado los feminicidios. Por ejemplo, Argentina. En Argentina, desde el año 2014 hasta hoy, han aumentado alrededor de un 40% de los feminicidios en el país. ¿Y cómo? Si desde el 2014 hasta hoy la agenda de género ha experimentado un crecimiento exponencial de su presupuesto público. De hecho, este año para el año que viene se va a aumentar un 1.350%. Y entre el 2014 hasta el 2019, si mal no recuerdo, aumentó alrededor de un 500%. Y nos dijeron que esos aumentos eran necesarios para reducir la violencia contra la mujer, contra la población LGBT, etcétera, etcétera. ¿Se redujo eso? No, no se redujo. Aumentó. ¿Por qué? Porque nos vendieron causas que no eran reales. Yo no te puedo decir mi solución, Jair, es esta, porque no soy responsable. Yo para darte una solución necesitaría tener medios técnicos y un equipo nacional que salga a hacer estudios sociológicos y psicológicos. ¿Sabes qué? No lo tengo, soy un individuo. Pero sí puedo usar mi lógica para decir, oigan, esto es una payasada. Esto que están haciendo es una falta de respeto a las víctimas, a las verdaderas víctimas, ¿no? Entonces, es lo que yo te puedo decir. No entiendas que yo doy soluciones. Yo ayudo a pensar para encontrar soluciones. Una mala manera de pensar que nunca llega a ninguna solución es hacerse el tonto con las causas para imponer una agenda política. Una buena forma de empezar a tratar de solucionar las cosas es decir, vamos a estudiar las causas sin ideologías de por medio. Vamos a sacar toda la agenda política ideológica, vamos a estudiar las causas y a partir de ahí tendremos más claro qué se puede hacer. Así que bueno, eso es lo que yo quería comentarte. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Ahora damos pase a Paola Martínez, por favor, para hacer su pregunta. Buenas noches, Agustín. Gracias siempre por tus tan ilustrativas exposiciones. Mira, quería hacerte la pregunta respecto al tema de la participación política. Actualmente estamos apoyando al señor Rafael López de Aliaga, que es un candidato para las elecciones del Perú. Lo conozco, muy bueno. Sí, y en la actualidad tenemos un problema respecto de cómo podemos etiquetarnos nosotros, ¿no? Porque sabemos que ahorita la defensa del aborto y todas estas ideologías, el globalismo, el progresismo, están tanto en la derecha como en la izquierda. Entonces, el día de hoy, hace unos 20 minutos, tuvimos justo una entrevista en un canal y bueno, erradamente se dijo de centro. Mi pregunta es, ¿cómo nos podríamos identificar nosotros para que pueda ser más accesible nuestro público, nos pueda identificar más rápido? Entendiendo también que la defensa no solamente va a ser de la vida y la familia, en la actualidad hay muchísimos otros problemas y sabemos que no podemos etiquetarnos solamente en este punto, ¿no? Pero sería correcto llamarnos derecha popular, derecha conservadora. ¿Cómo sería tu opinión al respecto? Porque nuestra incidencia es política, ¿no? Gracias, Agustín. Mira, Paola, te agradezco la pregunta que me parece muy buena. Es una pregunta política.
que me parece genial, me parece genial. A ver. Y es larga la respuesta que voy a dar, pero voy a hacerlo lo más sintética que pueda. El mundo sigue hablando en términos de izquierda y derecha. Esto es lo primero a entender. Porque nos dijeron que no, que era el fin de las izquierdas y las derechas, porque hay tantas ideas y tanta complejidad de ideas y tantas posturas y tantas posiciones que seguir hablando de derecha y de izquierda es algo anticuado, algo que no opera, algo que no tiene sentido, etc. Mentira. La gente sigue hablando de izquierda, sigue hablando de derecha y va a seguir hablando de izquierda y va a seguir hablando de derecha por una sencilla razón. Hay un cierto ruido. Si pudieras cortar tu micrófono, Paola, porque creo que justo está viniendo del tuyo. Ahí estamos. No, ahí está, gracias, excelente. ¿Qué pasa? ¿Por qué seguimos hablando de izquierdas y derechas? Bueno, a mi juicio es porque es la forma más simple de entender la realidad política. Las personas no son expertas en ideas políticas, y entonces si yo voy a una persona y digo, mira, ¿sabes qué? Yo soy paleolibertario. Y me va a ver como diciéndome, ¿qué? O yo soy neoconservador, o yo soy paleoconservador, o yo soy liberal clásico, o yo soy libertario, o yo soy anarcocapitalista. Y este tipo, ¿y eso con qué se come, no? O sea, si yo voy en un, en un taxi, y los taxistas están muy bien informados porque escuchan mucha radio, etc. Y le digo a un taxista, mire, yo políticamente soy de derecha, o yo políticamente soy de izquierda, el taxista va a saber a qué me estoy refiriendo. Ahora, si yo al taxista le digo, mire, yo soy, no sé, yo soy un paleolibertario, como te dije, que mucha gente a mí me identifica de esa forma. Bueno, y el tipo me va a mirar y va a decir, ¿y eso qué se supone que signifique, no? Entonces, derecha e izquierda, digo, simplifica el mundo de la política y como lo simplifica es una buena herramienta para entenderlo. Y por eso la gente sigue hablando de izquierdas y de derechas, y venimos hablando de esto de la Revolución Francesa, hace mucho tiempo ya, y lo seguimos hablando y vamos a seguir hablándolo. Claro, hay gente que no le gusta hablar de la derecha y la izquierda por lo que vos dijiste. Vos dijiste, bueno, a ver, la agenda globalista viene también por la derecha, que es algo que dice César Vidal, por ejemplo. Ahora, yo diría lo siguiente, sí, viene por la centro derecha. Por ejemplo, el PP, el Partido Popular Español, no es la derecha española, es la centro derecha española. Macri en Argentina no era la derecha argentina, ni mucho menos, pero por favor, era el centro, o como con mucho ánimo, el centro derecha en Argentina. Duque en Colombia, Duque, no es la derecha en Colombia, es la centro derecha con mucha fuerza, nada más. En Chile, Piñera, no es la derecha. Hay gente de derecha de verdad en Chile, y no es Piñera. Piñera, como mucho, es la centro derecha chilena. Entonces yo te diría, esto viene desde la centro derecha, concuerdo. Viene del centro, concuerdo. Viene de la centro izquierda, por supuesto. Viene de la izquierda, por supuesto. Y viene con más fuerza de la centro izquierda que de la centro derecha. Te pongo un ejemplo. Macri, centro derecha, puso la agenda de género. Ahora tenemos la centroizquierda en Argentina que impone la ideología de género, pero incluso hasta para sacar el carnet de conducir. Entonces, sí, la centroderecha puso la agenda de género, sí, también compró la agenda de género. Ahora, la centroizquierda cuando tiene el poder te aniquila con temas de género. Entonces, están más inclinados hacia la izquierda que hacia la centroderecha. Ahora, yo no he mencionado todavía la derecha. Y resulta que, por ejemplo, en España la derecha es Vox. Y Vox es contrario a la ideología de género. O, por ejemplo, vamos a decir, en Colombia la derecha es la gente de Ordóñez, uno de los candidatos que tuvo Álvaro Uribe. Y totalmente contrario a la agenda globalista y a la ideología de género. Vamos a decir, en Estados Unidos, la derecha es Donald Trump, totalmente contrario a la ideología de género. Entonces yo diría, a ver, a mí personalmente me gusta mucho
un término que es nueva derecha. Porque esta no es la vieja derecha, que solamente se preocupaba en la economía, libertad de mercado. No, eso es un tema muy importante, obviamente. Proteger la propiedad privada, muy importante. Pero esto es una nueva derecha, incluso generacionalmente. La derecha siempre estuvo llena de personas muy ancianas. Siempre, por eso decían los dinosaurios, los medievales. Ahora, bueno, estás vos del otro lado. Están los chicos que han preguntado antes. Esto está siendo organizado por una red que la dirigen chicos, adolescentes incluso. Mi público hoy, el 90% son chicos menores de 30 años. Entonces digo, esto no es simplemente la derecha, esto es una nueva derecha. Pero lo mío es una propuesta. Hay gente que dice, no, no es una buena idea. Por ejemplo, un peruano que yo respeto y es un gran amigo, además, que es Miklos Lukács, un gran amigo. Miklos me dice, bueno, no, para mí todavía tenemos pendiente hablarlo, pero él ya me ha adelantado que él no coincide conmigo. Él cree que en verdad habría que usar otro término que es bioconservadurismo. ¿Qué somos? Somos bioconservadores. Yo creo que es un término más académico, menos político, creo yo. No sé si puede pegar tanto. Y la idea de conservar es una buena idea en términos de ideas políticas, pero no sé si en las masas puede prender tanto eso. No lo sé, quizás que sí, habrá que analizar también país por país, pero yo sé que, por ejemplo, en Vox, en el caso español, Vox se definió sin tapujos de derechas, sin ningún problema, y asumió todos los motes. Así nos dicen fachos, sí, somos fachos, ¿y qué? Entonces, o sea, ese tipo de estrategia muy disruptiva, muy políticamente incorrecta, a ellos les ha ido bárbaro. Muy poquitos años son la tercera fuerza nacional. La tercera fuerza nacional prácticamente sin recursos. Y ellos se dijeron de derecha. Entonces, mi propuesta es esa. Luego habrá que discutirla, habrá muchos intelectuales que no coincidan con esto. César Vidal yo creo que no coincidiría. César es otra persona que yo admiro muchísimo. Lo escucho siempre en La Voz de César Vidal, etc. Él ha leído su libro, muy bueno. Y yo creo que él no coincidiría con esto. Pues bueno, es una humilde idea que yo arrojo y puede calar o puede que haya mejores ideas, ¿por qué no? Pero vos me consultas a mí cómo nos presentamos. Bueno, mi idea es esa. Puede haber mejores ideas, obviamente. Ahora, mi idea hoy por hoy es esa. Creo que Nueva Derecha tiene una cosa juvenil, tiene una cosa de renovación y tiene una cosa de incorrección, que es aquello de derecha, ¿no? Es muy incorrecto decirse derecha. Pero hay cada vez más gente que se anima a hacerlo. Así que bueno, creo que he intentado responderte lo más breve que pude. Bueno, cumpliendo con las indicaciones solicitadas por Agustín, damos finalizada la ponencia de esta noche, al haberse cumplido los 20 minutos para la ronda de preguntas. Agustín, agradecemos enormemente tu tiempo y tu disponibilidad. Siempre es un gusto contar con tu presencia y qué mejor para abordar estos temas, ¿no?, que son un blanco de discusión por distintos tipos de intereses que hay. Muchísimas gracias, Agustín. Bueno, Karen, gracias a ustedes, gracias a vos, a la Red Provida de San Martín, a Lener, un gran amigo que, Lener me ha salvado de cada situación cibernética que ni te cuento, hackeos. Siempre Lener ha estado ahí, así que públicamente le agradezco. A Diego, que sé que lleva todo esto con un esfuerzo enorme. La verdad que a mí me emociona mucho poder participar de todo lo que ustedes hacen, porque veo atrás del telón toda la garra que le ponen y animo en ese sentido a la gente que ayude a los chicos. Ayude a los chicos. Acá no está la plata de Soros, acá no está la plata de la Fundación Ford, acá no está la presión de la ONU, acá no hay nada de eso. Hay chicos que están organizando esto, hay jóvenes que están poniendo la cara para defender la vida, la familia, la libertad, la propiedad, de los ataques que estamos sufriendo, la patria, y se está haciendo a puro pulmón, Así que quienes puedan ayudar a la Red Provida de San Martín, yo me tomo el atrevimiento, que no lo hemos hablado con ustedes, es una iniciativa mía, de invitar a la gente que pueda colaborar con la Red Provida de San Martín. Una colaboración de mínima es difundiendo lo que hace la Red Provida. Síganlos en las redes sociales y tómense un segundo. Digo, cuando vean algo que está publicado y que está bueno, digo, a veces mandamos cada tontera por WhatsApp. No, bueno, mandemos algo importante.
por ejemplo, lo que hace la Red Provida. Y si se puede colaborar, por ejemplo, económicamente, con alguna ayuda, yo sé que los chicos van a usar muy bien todo aporte que la gente le dé. Entonces me tomo esta iniciativa que, insisto, esto es algo que estoy diciéndolo yo por mí, nadie me ha pedido que yo lo diga, pero me parece muy importante ayudar a todo lo que ustedes están haciendo con tanto esfuerzo y que yo lo conozco desde hace ya 2 años, que he ido allí a donde estoy, a la selva peruana, ¿no? A la selva peruana, yo he estado con ustedes, he visto la profesionalidad, el empuje, todo lo que están haciendo, los animo en serio, me llena de orgullo haber sido parte de este evento y les mando un fuertísimo abrazo desde Argentina. Muchísimas gracias, Agustín. Te agradecemos enormemente tus hermosas palabras y esperamos contar con tu presencia en próximas oportunidades.